Hasta la fecha hemos estado utilizando los controllers, hemos estado entendiendo cuál es el sistema o el ciclo de vida y la estructura dentro de Symfony, pero lo hemos hecho un poco como actos de fe, ¿no? Porque utilizamos el controller que nos genera propiamente el console cuando hacemos generar un nuevo bundle. Utilizamos también esta extensión de este objeto de esta clase controller. Utilizamos render también pasándole el parámetro de la plantilla o el twig, también un poco porque lo hemos aprendido también como acto de fe, pero no sabemos muy bien dónde está este controller o dónde podemos ver cuáles son las características generales o por qué está funcionando como está funcionando. A mí me gusta muchísimo investigar pues por qué las clases, los controllers, perdón, las clases, los objetos de cualquier lenguaje de programación, cualquier framework, funcionan como funcionan. Y para ello, en este caso que estamos utilizando un framework totalmente open source, es muy interesante que vayamos investigando en el API cuáles son las funciones, los métodos, cómo está construido, para saber también en algún momento identificar nuevas funciones, en nuevas versiones, nuevas capacidades e incluso en esta versión métodos que podamos utilizar y cómo se utilizan para ir entendiendo, vuelvo a repetir, perfectamente cómo funciona el API o los objetos. Fijaos que estamos utilizando Symfony, estamos utilizando dentro de nuestro objeto default controller que extiende de controller, estamos usando esto que se llama Symfony Bundle, Framework Bundle, Controller. ¿Esto dónde narices está? Bueno, pues esto está, si lo investigáis lo encontraréis, no tendréis ningún problema, pero está dentro de Vendor, nos vamos a Symfony y dentro de Symfony aquí ya vamos a encontrar en el SRC la estructura de nuestro árbol, nuestros objetos que vayamos a ir utilizando. Fijaos que Symfony correspondería a esta raíz, bundle a este segundo, vamos a ir abriendo un poco. Framework bundle, aquí estamos, controller. Muy bien, aquí tenemos el objeto que estamos utilizando como extensión del controller también veis que utiliza un montón de librerías que se encuentran dentro de este árbol y que podríamos utilizar y que podemos comenzar a investigar sobre dicho API y el funcionamiento del mismo. Estando aquí, vamos a ver qué significa esto de thisRender. Fijaos que si estamos utilizando this significa que este método debe de estar dentro de controller. Lo hemos utilizado, vuelvo a repetir, un poco como acto de fe, pero ¿qué está haciendo este thisRender y qué está devolviendo? Pues así podemos empezar a entender un poco controller o entender, en este caso, el API en general de Symfony para que veáis que podéis hacer vuestras propias investigaciones. Buscaríamos el método render. Fijaos, aquí lo tenemos y como podéis observar, pues el objeto, la clase controller, tiene muchos más métodos que ya podemos empezar a investigar y a intentar utilizar. Render hace todo esto. No hace falta, como en muchos frameworks, saber exactamente cómo está funcionando internamente, aunque sí que es interesante saber cuáles son los pasos que está realizando para un poco entender qué pasa si le pasamos correctamente o no correctamente alguno de los parámetros. Pero bueno, como os decía, ahora mismo el interés no es saber exactamente cómo funciona internamente, sino ver dónde están los métodos y qué podemos hacer con ellos o qué cosas podríamos modificar. Para comenzar, vemos que render devuelve un response, es decir, una instancia de response, que ahora veremos cuál es esa clase, y por lo tanto eso quiere decir que nuestra función indexAction
no hace falta que utilice render, podríamos directamente devolver un response. Vuelvo a repetir que ahora veremos qué hace este response. Por lo tanto, bueno, dentro del método render veis que lo que está haciendo es mirando una serie de características de configuración, y si no es así, pues ya cogería el twig que nosotros le hemos pasado o que le estamos pasando por el view, más el array de parámetros, que es el array asociativo que hemos utilizado ya para pasar parámetros al twig, devolviendo en última instancia response. Bueno, pues ya hemos entendido una cosa más del método render y del API, y esto quiere decir que las acciones dentro del controller van a devolver un objeto de tipo response. ¿Qué es esto del objeto de tipo response? Si vemos qué está utilizando controller, vemos arriba que utiliza un Symfony Component HTTP Foundation Response. Bueno, pues muy bien, vamos a ver qué es este Symfony Component HTTP Foundation Response. Aquí lo tenemos, perfecto. Bueno, si vemos el constructor, vemos también que este response tiene una serie de constantes, de variables constantes, que me definen y que podrían ser muy útiles cuando vayamos a utilizar JSON, puesto que me definen todo el estándar, todas las constantes dentro del estándar HTTP. Vamos a ver el constructor. Aquí tengo el constructor. Ahora haremos un uso de response eliminando render, y veréis que todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos viendo, tiene sentido para, una vez entendido que hace el action, que devuelve el action, pues hacer directamente un response. Lo que hace el response es, bueno, pues le podemos pasar un contenido que es simplemente un contenido HTML, ¿veis? El contenido que queramos pasarle, el status, si queremos que sea un correcto o incorrecto, es decir, que podamos pasarle un 404 si queremos que sea un not found, que sea un forbidden, es decir, podemos controlar la devolución de ese código, y si queremos meter algún tipo de header dentro de nuestro HTML. Fijaos que poner un header va a incluirlo dentro del resto de headers, por eso mismo no los ponemos directamente, sino que va a meterlo dentro de esa bolsa de headers. Vale, esto no nos vamos a centrar ahora, nos vamos a centrar principalmente en el contenido y cómo utilizarlo dentro de un ejemplo cambiando el render.